Bienvenidos a Audiolibros con Texto. Hoy les presento Vendido al mejor postor, un relato de Edward Phillips Oppenheim, publicado por primera vez en 1933. Una historia de luz, astucia y lealtad, ambientada en la Provenza de entreguerras, donde incluso una subasta campestre puede ocultar un secreto internacional. Antes de comenzar con el relato, les ofrezco una breve introducción para situarnos en el contexto histórico y político en el que se desarrolla. Y al final encontrarán también un epílogo que no forma parte del texto original, pero amplía su significado desde una mirada contemporánea. Y ahora sí, vayamos al sur de Francia en el año 1933. La región que hoy conocemos como la Riviera Francesa o la Provenza, Alpes, Costa Azul, vivía en aquel entonces un delicado equilibrio entre el esplendor y la tensión. Mientras los turistas británicos y alemanes empezaban a poblar sus costas y colinas en busca de luz, calma y belleza, en el interior rural aún predominaban los ritmos lentos del campo. La vendimia, la molienda, el mercado de los jueves y las fiestas patronales. Pero también, en silencio, comenzaban a filtrarse las grietas de un continente en tensión. La Italia fascista de Mussolini se había consolidado como un régimen autoritario y ambicioso. Muchos italianos, como intelectuales, aristócratas, antiguos funcionarios o simplemente opositores al régimen, cruzaron la frontera y se refugiaron en Francia, sobre todo entre Niza y Fréjus, donde los pequeños pueblos ofrecían anonimato y cierta protección. En ese ambiente se gestaron redes discretas de exiliados políticos que, aunque desarticuladas, conservaban una fuerte conciencia nacional. Francia, por su parte, se debatía entre la memoria reciente de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y el temor creciente a una nueva amenaza continental. Aunque era tierra de asilo, también era aliada del nuevo orden italiano y miraba con recelo toda organización clandestina. La desconfianza era mutua, aunque rara vez se mostraba en la superficie. Es en este escenario, donde los olores del campo se mezclan con los susurros de Europa, donde transcurre la historia que van a escuchar. Un relato que no se explica únicamente en clave local, sino que se inscribe en ese clima tenso de entreguerras, donde nada, ni siquiera una subasta rural, está completamente libre de consecuencias. Da comienzo ahora el relato. Peter James llevaba más de una hora pintando con gran pasión. Había instalado su caballete en una ladera inclinada, desde donde se abría ante él un verdadero delirio de color. Las ráfagas del viento del oeste arrancaban el perfume de los cerezos en flor y lo esparcían por el huerto contiguo. A su derecha, una casa de campo envejecida se cubría de bungavillas violetas y púrpura intenso, trepando por la fachada y desbordándose incluso sobre el granero. Un seto de rosas silvestres, blancas y rosadas, se enredaba en la rudimentaria valla que delimitaba un prado salpicado de lirios, campanillas azules y ranúnculos dorados. Había llegado a aquel pequeño paraíso por casualidad, ascendiendo desde el otro lado del cerro. Hacía tiempo que no pintaba con tanto entusiasmo. El perfume, el color, la quietud,
Todo parecía suspendido en una armonía casi irreal. A sus pies las flores silvestres cubrían el suelo, y detrás de él un bosquecillo de cipreses rectos como lanzas resguardaba la finca de los vientos fríos del norte. El paisaje entero parecía sumido en un sueño de verano. Solo cuando se detuvo a encender un cigarrillo, Peter percibió un murmullo procedente de la casa, que hasta entonces apenas había divisado tras la arboleda. Intrigado, descendió con cautela la ladera. Al otro lado del seto en flor se encontró con un pequeño grupo de campesinos congregados frente a un viejo carromato, del que un hombre con ropa de ciudad dirigía la atención. Sobre el umbral de la casa, un individuo con mono azul y barba amarilla permanecía sentado, con la cabeza baja y los ojos encendidos de rabia. Varios hombres sacaban muebles del interior. Peter, al observar la escena, comprendió. Era una subasta pública. El hombre en el carromato era el rematador, y el de la barba, sin duda, el dueño desposeído por la ley. Peter empujó el portón desvencijado y se acercó al grupo. Su aspecto provocó alguna que otra mirada curiosa. Vestía pantalones cortos de lino descolorido, camisa azul abierta al cuello, unos viejos zapatos ingleses que tuvieron mejores tiempos y un salacot, el clásico casco colonial de safari. El subastador se inclinó desde lo alto del carromato. «¿Monsieur desea comprar algo?» Peter se quitó el casco con cortesía. «Soy solo un viajero por accidente», respondió. «No estaré interrumpiendo. Hoy este jardín es de quien desee entrar», replicó el subastador. «Y si Monsieur lleva algunos francos en el bolsillo, quizá encuentre gangas». Una risa amarga surgió del hombre sentado en el umbral. «No hay gangas aquí», gruñó, «ni para anticuarios ni para carroñeros». «¿Está todo fuera de la casa?», preguntó el subastador poco después. «Todo menos la cama donde yace mi esposa», respondió el hombre. «Quien intente tocarla perderá el cuello». El grupo enmudeció. Estaba claro que, aunque aquel hombre había vivido entre ellos, no lo consideraban uno de los suyos. El subastador agitó su bastón con aire solemne. «Jamás es un placer subastar los bienes de un semejante», declaró. «Pero la ley es la ley. Monsieur Froissart debe dinero y los acreedores han obtenido el permiso. Si queda algo tras la venta, le será devuelto». «Pero me temo», añadió con mirada resignada al amasijo de enseres, «que las deudas ascienden a 14.000 francos. Rara vez sobra algo». Entre los presentes, un hombre corpulento de piel curtida y ropa oscura, vestido con una elegancia rural que contrastaba con el tono sombrío del acto, avanzó hasta el frente. «Puedo ahorrarle tiempo, señor subastador», anunció con voz firme, la de quien está acostumbrado a que se le escuche. «Mañana, como todos saben, mi hijo Guillermo se casa con Ana, la hija de nuestro vecino. Monsieur Froissart debe desalojar esta casa, incluso si su contrato aún no ha expirado, ya que quiero establecer aquí a los recién casados. Así que le ofrezco 5.000 francos por todo lo que se ve». Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Los vecinos inspeccionaban apresurados las sillas, golpeaban las mesas, sacudían una vieja cama y tocaban los atizadores de la chimenea. La oferta de su acaudalado vecino no les complacía.
Cada uno había traído unos francos con la esperanza de encontrar algo útil. «¿Qué hacer ahora?», murmuró la viuda Maros. Necesitaba esa segunda cama y la ropa de cama tal como está. Pero ¿cómo competir con Juan Bourdeau, el mercante de madera? El subastador carraspeó. A pesar de haberse quitado la chaqueta, conservaba una distinguida actitud. «Mis instrucciones no permiten vender en bloque», explicó, negando con la cabeza hacia el mercante. «Aunque lo preferiría. Para agradar a todos venderé con rapidez, lote por lote». Peter James cruzó el espacio cubierto de hierbajos y objetos domésticos hasta el hombre sentado en el escalón. «Freudsen, ¿verdad? ¿No nos hemos visto alguna vez en San Pablo con el señor Morel y sus amigos?» El aludido se incorporó lentamente. Alto, delgado, de ojos hundidos y huesudas mejillas, tenía el aspecto de quien ha peleado más de lo que ha vivido. «Sí, soy Freudsen», dijo con voz áspera. «Lo recuerdo a usted». «Lamento haber llegado en mal momento», añadió Peter. «No sabía lo que pasaba. Estaba pintando. Mi caballete está en la colina de enfrente». «Debería pintar esto, si es lo suyo», ironizó Freudsen. «Mire cómo están todos, como cuervos esperando arrancar un trozo de mis entrañas. Son crueles estos campesinos». «¿Y cómo se ha llegado a esto? Mujer enferma, bebida, pereza y supongo que falta de talento. No puedo invitarle a pasar. No tengo silla para que se siente ni una copa de vino que ofrecerle. Quizá en otro momento». Hizo un gesto hacia la puerta, pero Peter no se movió. Aunque se le encendieron las mejillas, mantuvo su posición. «Escuche», dijo suavemente. «Déjeme quedarme un poco. Quizá pueda ayudar en algo». Una débil voz se oyó desde una habitación en el piso superior. Freudsen se levantó y se apresuró hacia adentro. Peter se unió a la multitud. Justo entonces comenzaba la puja por una cama de hierro. «¿Se cierra en 25 francos?» preguntó el subastador. Juan, el mercader de madera, se mantenía al frente, con su bastón de corte tosco, lanzando miradas desafiantes a su alrededor. Nadie deseaba enemistarse con él. 50 francos, dijo Peter con voz firme. Un silencio espeso precedió a una oleada de exclamaciones. Juan, el mercader, golpeó la rueda del carromato con su bastón. «¿Quién es ese entrometido?», bramó. «¿Dónde está su dinero? ¿Acaso parece que lo tenga?» Peter sacó un billete de 50 francos del bolsillo. «Aquí tiene», dijo tranquilamente. El subastador se encogió de hombros. Sin decir palabra, transmitió con un gesto que las reglas del juego no podían cambiarse. Juan se acercó a la cama, la inspeccionó con desprecio y se alejó con una mueca. «Una birria. ¿De qué sirve una sola pieza sin las demás? He sido un tonto por pujar. Aún así, Guillermo es mi hijo. 55. 60, respondió Peter. 65. 70. Juan fulminó a Peter con la mirada. ¿Tiene realmente intención de comprarla? Por supuesto, respondió Peter. Entonces cómprela si tiene con qué pagarla, gruñó el comerciante. Revise bien su dinero, señor subastador. Este sujeto no me gusta. Primera, segunda y tercera adjudicada, declaró el subastador. 70 francos. Peter entregó el dinero y se sentó en la cama con una sonrisa.
Era evidente que tanto el subastador como el mercader creían que acababa de agotar su fortuna. Su ropa, desgastada y sin pretensiones, no sugería solvencia. Sin embargo, bajo su camisa, un grueso portadocumentos repleto de billetes descansaba contra su piel. Poco después, un antiguo comedor provenzal, una mesa robusta de madera genuina, fue sacado al patio. Juan Bourdeau la golpeó con el bastón, desdeñoso. Una madera vulgar, dictaminó. Yo, que soy entendido, lo sé muy bien. Entonces intervino Peter sonriendo. No valdrá más de 100 francos. ¿Empezamos ahí, señor subastador? Otra oleada de susurros, exclamaciones y ojos abiertos. La mesa fue rematada por 250. Peter la arrastró él mismo junto a la cama, ignorado por los hombres del lugar. ¿Sería posible algo más pequeño, señor subastador?, rogó, secándose la frente. Aunque a este paso pronto estaré en forma para trabajar en una mudanza. Juan, tragándose su rabia, optó por una estrategia distinta. Se acercó a Peter, aún jadeante, con voz contenida. Usted no necesita este mobiliario, monsieur. No tiene valor antiguo, no es del gusto de sus compatriotas. Este mobiliario pertenece al campo, a la vida sencilla. ¿Por qué lo compra? Déjelo para mi hijo y su esposa. Su intromisión, siendo un extraño, no es bienvenida aquí. La venta es pública, replicó Peter, encendiendo otro cigarrillo. Me divierte pujar. Me gusta este mobiliario. Lo que haré con él es asunto mío. No se le permitirá retirarlo, vociferó el mercader. Mis 2 hijos llegarán en media hora y se ocuparán de usted. Me ampararé en el director de la subasta, respondió Peter con calma. Él representa la ley y mientras pague estoy en mi derecho. El comerciante ardía por dentro. Murmuró algo al oído del subastador. Solo queda una pieza de valor real, susurró este último. Si la sacamos ahora, quizás usted la compre, y si lo hace, dejará sin un franco a este loco. El mercader asintió a regañadientes. Entonces arrastraron hasta el patio un aparador provenzal de exquisita talla. Peter lo examinó con atención. Este mueble me gusta, dijo, me gusta de verdad. Pujaré con gusto. ¿Empezamos con 300 francos? 400, gruñó Juan. 500. 600. 700, sentenció Peter. Juan Bourdeau caminaba de un lado a otro, furioso. ¿Cómo podía aquel vagabundo, con su acento extranjero y perfecto francés, sacar tantos billetes? Sin su presencia se habría llevado ese aparador por solo 200 francos. Apretó los dientes. 800. Veo que nuestro amigo habla en serio, comentó Peter sonriente. Sigamos con espíritu comercial. 1000 francos. Las voces se alzaron todas a la vez, y aunque Juan Bourdeau era una figura imponente en la villa y en Grasse, donde tenía conocidos y negocios, no eran pocos los presentes que en secreto le guardaban resentimiento. Sus métodos implacables y su fortuna recién adquirida despertaban envidia y rabia. Algunos ocultaban la sonrisa tras la mano. El mercader, impotente, estalló. Quédese con él entonces por 1000 francos y que lo lleve al infierno con usted dentro. Mientras tanto, dijo Peter con amabilidad, si el aparador es mío, procederé a pagar.
La venta fue formalizada. Peter entregó un billete de 1000. Esta vez, una docena de campesinos se apresuró a ayudarlo a trasladar la pieza, que fue colocada junto a sus adquisiciones anteriores. Juan, mientras tanto, se alejaba hacia la verja, lanzando miradas nerviosas por el camino. Un mensajero fue enviado tras él, pero recibió un bastonazo que lo hizo huir aullando. El subastador, algo sudoroso y desconcertado, se inclinó hacia su inesperado cliente. «Quizá Monsieur ya ha comprado suficiente». «En absoluto», respondió Peter con alegría. «Probablemente compre todo». Sin perder la compostura, Peter James continuó pujando. Se hizo con 6 sillas, un sofá, una alfombra y un otomán. Se sentó sobre la mesa, rodeado de su cada vez más disparatado botín, y esbozó una mueca al ver que se aproximaba un lote de cacharros diversos: vajilla, cubertería, utensilios de cocina. Juan Bourdeau, el comerciante de madera, seguía plantado junto a la verja, como una nube negra sobre el ambiente. «Si esto empieza a resultar fatigoso para Monsieur, el subastador», dijo Peter con tono diplomático, mientras encendía un cigarrillo y ofrecía uno al oficial, «se me ocurre una idea. Esos lienzos apoyados contra la pared. Si el trabajo de Freusen no ha decaído, quizá pueda comprarlos a buen precio y hacer innecesaria la continuación de la venta». El subastador frunció el ceño. «Faltaría mucho para cubrir los 14.000 francos». «Lo comprendo», asintió Peter, «pero, por fortuna, llevo encima bastante más de esa suma. Y si fuera necesario, puedo firmar un cheque que cualquier banco de Grasse honraría. La situación es esta, Monsieur. Me he propuesto saldar la absurda deuda de este hombre. Lo que haga después con los muebles es asunto mío». El subastador dirigió una mirada desesperada a la silueta imponente de Juan Bourdeau, aún apostado junto a la entrada. «¿Qué se puede hacer?». Fue entonces cuando intervino un comerciante local, dueño de un café, hombre de cierto peso en la comunidad, que alzó la voz desde la parte posterior. «Señor subastador, la venta debe seguir como fue anunciada. Hay objetos que deseamos». El subastador suspiró aliviado. Al menos uno de los compradores apoyaba la legalidad. Ya no recaía todo sobre sus hombros. «Procedamos entonces con los cuadros», anunció con renovado aplomo. Uno por uno fueron mostrando los lienzos. El pequeño grupo de campesinos los contemplaba con una mezcla de perplejidad y asombro. La mayoría no sabía qué pensar. Peter también los examinó y por un momento dudó, hasta que apareció un paisaje crepuscular inacabado, con los valles de San Pablo difuminándose en la penumbra y diminutos puntos de luz brillando como estrellas. «Proceda, señor subastador», pidió. «Por lo menos uno de estos cuadros tiene un comprador dispuesto». El subastador se inclinó levemente. «¿Monsieur desea iniciar la puja?» «No ofenderé al artista con una cifra menor. 1000 francos por este paisaje de San Pablo». Hubo un silencio absoluto. 1000 francos equivalían a una pequeña propiedad, a una dote para una hija, a la inversión inicial de un joven en su primer negocio. Para ellos era impensable, y todo por unas manchas de color sobre un lienzo barato. «El cuadro es suyo, monsieur», declaró al fin el subastador.
Peter lo recogió con cuidado y lo colocó sobre su sofá recién adquirido. «Señor», dijo con amabilidad, «parece que no hay más compradores de arte aquí. Quedan 3 lienzos. Siempre he deseado tener obra de Freusen. ¿Qué le parece 2.500 francos por el resto?» Una ráfaga de viento esparció pétalos de cerezo por el jardín. Algunos miraron al cielo, otros, enmudecidos, observaban sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Entonces Paul Freusen salió con paso firme de la casa. Había escuchado rumores de lo que ocurría y su mirada encendida lo decía todo. «¿Qué es esto?», exclamó furioso. «¿Usted también pinta? ¿Por qué compra mis cuadros?» «Porque, como pintor, sé reconocer lo bueno», respondió Peter con calma. «Me gustaron sus obras cuando las vi en San Pablo. Si no fuese tan condenadamente perezoso para terminarlas, ya tendría usted compradores. En cualquier caso, estos ya son míos, y será mejor que empiece a producir más». Juan Bourdeau regresó al patio con paso decidido. Alguien le había dicho que aquel loco americano había malgastado toda su fortuna en cuadros sin valor y que aún quedaban buenos muebles por adquirir. Se plantó ante el subastador, su bastón en mano, su tono imperioso de vuelta. «Basta de farsa», bramó. «Prosiga con la subasta, oficial. Usted sabe quién soy. Juan Bourdeau. Soy alguien en este lugar. El extranjero ha exigido que se vendieran los cuadros. Muy bien, se ha salido con la suya. Ahora yo exijo que se venda el resto del mobiliario. Si lo desea, en lote único». «No es mala idea», aceptó el subastador, con la vista puesta en conservar la amistad del gran comerciante. «¿Qué opina nuestro otro comprador, que ha tenido la amabilidad de honrarme con su presencia?» «En lote único, por supuesto», asintió Peter James, sin moverse de su improvisado trono de sillas y mesas. Miró el sofá con desaprobación. «Necesito algo más cómodo. Esas 2 butacas provenzales, por ejemplo. Este sofá tiene un muelle que atenta contra mi columna». «Sí, señor subastador, venda el lote completo. Me arruino cada minuto, pero al menos adquiero bienes». Paul Freusen cruzó el jardín, pero antes de llegar a Peter, su furia pareció desvanecerse. Peter, visiblemente divertido, le sonrió desde su bastión de muebles, con el rostro pecoso encendido de buen humor. Freusen comprendió enseguida que estaba derrotado si intentaba enfrentarlo. «¿Qué demonios hace usted aquí, Peter James?», gruñó. «¿Está comprando mis cosas por caridad?». «No sea imbécil», respondió Peter con jovialidad. «Y por el amor de Dios, no se siente del otro lado del sofá o terminaremos en el suelo. Quiero alguno de sus cuadros y tengo derecho a comprarlos. Además, me estoy divirtiendo a costa de ese viejo mercader de madera y pienso seguir haciéndolo. No tengo la culpa de ser rico. Tengo derecho a entretenerme como me plazca. Vaya con su esposa, viejo amigo, y dígale que no se preocupe». Freusen se derrumbó. Fingió examinar una mesa, pero era evidente que lo único que deseaba era esconder el rostro. El subastador golpeó la rueda del carromato con su bastón. Los muebles restantes habían sido arrastrados hasta el centro del patio. Descendió para tocarlos uno a uno con su vara, anunciando así el lote. «Tenemos aquí 32 piezas», informó. «Examínenlas antes de que abra la puja».
Juan Bourdeau se acercó a los muebles con su bastón, inspeccionándolos. Peter James ni se movió. 500 francos por el lote, rugió el comerciante. Pruebe con 5.000, viejo ladrón, replicó Peter subiendo la voz. Otra vez se hizo el silencio. El viento, que empezaba a soplar con más fuerza antes del atardecer, inclinó las ramas cargadas de flores. Pétalos y hojas se dispersaron como en un baile silencioso, y una oleada de perfume invadió el aire. Los vecinos no habían vivido jamás una tarde semejante. Ese hombre ahí sentado, entre muebles desvencijados, acababa de llamar ladrón al gran Bourdeau y había ofrecido 10 veces su oferta. El mercader cruzó el patio a zancadas, empujando a quien se interpusiera. Tenía la furia en la sangre y una vaga idea de pelea en la cabeza. «¡Canalla!», gritó al intruso. «Ha venido a robar a hombres honrados, a impedir que equipe a mi hijo. ¿Ofrece 5.000 por esa basura?». «No me insulte, señor Bourdeau», le advirtió Peter con seriedad. «Podría olvidar que es usted un hombre mayor». Juan Bourdeau levantó el bastón, pero al encontrar la mirada firme de Peter, lo bajó de inmediato. 5.000. ¿Pero de qué manicomio ha salido usted? ¿No cree que lo vale? Entonces déjemelo, me gusta. Hablando en serio, viejo bribón, añadió con media sonrisa. Esas 2 butacas provenzales que deseo valen casi lo que he ofrecido. Es su día de mala suerte. Vine por casualidad. He encontrado cosas que me interesan y tengo dinero en el bolsillo. Ayer o mañana usted habría conseguido lo que quería. Hoy no. «Puja entonces por este lote», le retó. «Si ofrece 6.000, yo haré 7, y si sube a 10, yo haré 20». Ese fue el final del magnate del pueblo. Ya no le quedaba ni el orgullo ni el valor. Cuando llegó a la verja, había perdido incluso el ceño. Los campesinos, esos a quienes había dominado durante años, se burlaban ahora de él. Lo habían visto derrotado. «El lote», anunció solemnemente el subastador, «es suyo, monsieur, por 5.000 francos». Peter hizo el ademán de levantarse, pero se dejó caer de nuevo con una sonrisa. Estaba agotado. Desde allí mismo extendió los billetes. Enseguida los aldeanos, ahora solícitos, se apresuraron a acercarle los muebles. Se acomodó con gusto en una de las butacas, encendió un cigarrillo y exclamó: «Si al menos tuviéramos vino». El subastador carraspeó. El dueño del café, raudo, cruzó el jardín. «Puedo conseguirlo», murmuró. Peter le entregó dinero. «Traiga muchas copas. Esta ha sido una tarde extraordinaria». «¿Queda algo más por subastar, señor rematador?» «Solo un viejo arcón de hierro que había sido olvidado», respondió éste, haciendo señas a uno de los mozos. Lo arrastraron desde el interior, un arcón antiguo de metal trabajado con una cerradura impresionante, aunque maltratado por el tiempo. Peter lo examinó con curiosidad. «¿Sabe usted algo sobre esta pieza?» «Únicamente que forma parte de los bienes en venta». Peter se estaba inclinando sobre el arcón cuando el murmullo creció de golpe. Cascos de caballo a toda velocidad retumbaban por el camino de tierra que llevaba hasta la casa.
El sonido no traía alegría, sino urgencia. Algo desesperado, furioso, se adivinaba en el ritmo frenético de aquella llegada. Así, la multitud se fue arremolinando en torno a la verja. Peter soltó el arcón y corrió a unirse a ellos. Al doblar la curva, a escasos metros, apareció un enorme caballo cubierto de espuma, con los ojos enrojecidos y la boca ensangrentada. Avanzaba ya tambaleante, pero aún tensaba cada músculo con fiereza. El jinete, sin silla ni espuelas, montando a pelo, aún blandía un látigo, aunque su cuerpo se inclinaba peligrosamente. A una docena de pasos de la verja, el animal cayó de lado, estrellándose contra el seto. Sus patas se alzaron brevemente al aire y luego quedaron inmóviles. El jinete rodó por el suelo, se alzó de inmediato, tambaleante, y prosiguió a pie. Su cabello negro estaba empapado de sudor y pegado al rostro, que tenía la palidez cenicienta de los que no han dormido ni comido en días. Sangraba por la boca. Quizás se había mordido la lengua. Se acercó a la verja entre el gentío. «¿La venta?» jadeó. «¿La venta en Le Manoir?» «Acaba de concluir», respondió el subastador sorprendido. «¿Quién es usted?» El hombre luchó por mantenerse erguido. Era evidentemente del sur, italiano, quizás siciliano. Su cuerpo temblaba, pero no se rendía. Juntó el aire suficiente para una pregunta. «¿El arcón se ha vendido? ¿Quién lo ha comprado? ¿Dónde está?» «Está justo bajo el martillo en este momento», replicó el subastador. Ayudaron al forastero a cruzar la verja. Se dejó caer en una silla. Sus ojos, hundidos y febriles, no se apartaban del arcón. El vino, que por fin había llegado, comenzó a circular entre los presentes. Peter, con ayuda de muchas manos, lo repartía alegremente. El recién llegado vació un vaso sin decir palabra. Luego se irguió. No habló con nadie, pero sus ojos no se apartaban del arcón. Otros atendieron a su caballo, que aún respiraba con dificultad. El hombre ni siquiera lo miró. Peter aprovechó para entrar en la casa. Llamó suavemente a Freusen. «Oiga, viejo amigo», susurró, «¿qué demonios hay en ese arcón de hierro?» Freusen, abatido pero lúcido, respondió con voz cansada. «No tengo idea. Lo compré por la cerradura. Es la más hermosa que he visto. Pero no hay llave». «¿Entonces no se abre?» «No, no se abre. La cerradura es demasiado bella para forzarla. Usted y yo quizá pintemos algo decente, Peter, pero jamás tendremos la habilidad ni el genio para forjar un cierre como ese. Quien lo rompa, aunque esconda oro dentro, será un bárbaro». Peter volvió al patio. El sol aún abrasaba y el perfume de las flores comenzaba a desvanecerse. Muchos de los curiosos se habían refugiado bajo los árboles. En el centro, a pocos metros del arcón, seguía sentado el jinete. «Subaste el arcón», ordenó Peter al rematador, que sudaba a mares tras su tercer vaso de vino campero. El subastador volvió a subir a su carromato. Peter se acomodó en su butaca. «El siguiente y último objeto», anunció, «es este arcón, con cerradura admirable, forja antigua, algo maltratado pero digno de colección». «Me estoy quedando sin dinero», confesó Peter riendo.
pero empezaré con 5 francos. El recién llegado se incorporó levemente. 1000 francos, dijo con voz ronca. Ahora sí, dijo Peter para sí. Competencia verdadera. Muy bien, amigo ecuestre, subamos. 1500. 2000, replicó el hombre ya con los labios resecos. Peter metió la mano en el bolsillo de sus pantalones cortos y empezó a contar billetes. Vamos a dar un salto. 3000. El rostro del jinete se contrajo de espanto. Se secó los labios. 3500, balbuceó. Peter sonrió. Lo tengo, murmuró. 5000. Jamás en su vida, ni en aventuras pasadas ni futuras, volvería Peter James a ver una expresión de desesperación tan cruda. El hombre se puso en pie con dificultad. Extendió las manos al aire como suplicando. No lo necesita, gimió. Para usted no significa nada. No puede pagar 5000. Mire bien esta cerradura, le sugirió Peter con dulzura. Vale cada franco. Y en ese momento se odió un poco. Se sintió cruel, vulgar. Estuvo a punto de retirar la puja. El jinete retrocedió, tambaleante. Un campesino le ofreció el brazo. Llegó hasta la verja, se apoyó contra el poste y ocultó el rostro entre las manos. ¿Estaba llorando? Le trajeron su caballo. Montó sin ayuda, con agilidad sorprendente, y se detuvo frente a Peter. Su mano izquierda se alzó, temblorosa. Señaló el arcón. Luego a Peter. Usted ha comprado la muerte. Y se marchó. Peter James pasó casi todo el día siguiente en su estudio. Había colocado el arcón sobre una mesa, junto a su colección de libros sobre diseño metálico del Renacimiento y épocas anteriores. Cuanto más estudiaba las líneas de aquella cerradura labrada con prodigiosa precisión, más se asombraba. Era una mezcla de lo dórico y lo egipcio, con una ejecución tan fina que, en algunos puntos, el metal parecía tan delgado como un hilo de plata. En un volumen titulado Historia de los Rosacruces, encontró la ilustración de un motivo en cobre hallado en un templo de la India. En ella, las curvas generales se asemejaban vagamente al símbolo universal del destino. Aquella pieza, concluía Peter, era probablemente preegipcia, de origen indio, y reproducida luego en el primer Renacimiento italiano. ¿Y la llave? ¿Existía aún? ¿Y si ofreciera una fortuna por ella? La campanilla del teléfono interrumpió sus pensamientos. Descolgó con desgana, aún absorto en sus cábalas, pero su atención se agudizó al oír la voz al otro lado de la línea. ¿Estás en casa esta noche?, preguntó Sybil Christian. Peter sonrió. ¿Vas a venir a cenar conmigo? Hubo un instante de vacilación en su tono. No era habitual en ella. Parecía incómoda. Quiero pasar por allí, pero después de cenar, no antes de las 11, y voy a llevar a alguien. No voy a decirte su nombre. Eres bienvenida como siempre, a cualquier hora y con quien quieras, respondió Peter. Pero suenas muy misteriosa. Lo siento, dijo ella con un deje de inquietud, pero voy por un asunto misterioso, te lo advierto. Ojalá vinieras sola, suspiró él. Podría contarte la aventura que acabo de tener.
Tal vez ya sepa yo algo de ella, replicó Sibyl. Estaremos contigo poco después de las 11. La llamada se cortó. Peter colgó el auricular lentamente. El resto de la noche se le hizo eterno. A las 11 ordenó que dejaran algunos refrescos y copas en el estudio. Cubrió el arcón con un paño. Cerró las puertas que daban al jardín, soltó a Leo, su perro policía, y metió su pequeña automática en el bolsillo. A las 11 en punto sonó de nuevo el teléfono. Sibyl otra vez. No me digas que no vas a venir, bromeó Peter. Ya llegamos, prometió ella. Estamos casi en tu villa. Pero olvidé algo. ¿Puedes mandar a tus criados a dormir y abrir tú mismo la puerta? Peter soltó una carcajada. Voy a releer Las 1001 noches en cuanto tenga ocasión y a pellizcarme para asegurarme de que no estoy soñando. ¿Es esto Montecarlo o Bagdad? Tengo un amigo irlandés con gran sentido del humor. Debería haberlo invitado. No digas tonterías, le reprendió ella. ¿Harás lo que te pido? ¿Te he negado algo alguna vez? Un cuarto de hora más tarde, el timbre del patio sonó suavemente. Peter dejó a Leo en guardia frente al arcón, abrió la puerta principal y caminó por el sendero. Una limusina grande y oscura esperaba junto a la verja. Sibyl descendió con paso ágil. Tras ella, un hombre bajo, delgado y aparentemente joven. Iba sin sombrero y su rostro estaba completamente cubierto por una máscara de seda negra. No pienses que estamos locos o que esto es una escena melodramática, dijo Sibyl tomándolo del brazo. No voy a presentarte a tu visitante. Solo te pido que lo acompañes al estudio y lo escuches un momento. Encantado, respondió Peter sin mucho entusiasmo. Por aquí, por favor. Entraron en la villa y atravesaron hacia el estudio. Peter abrió la puerta, calmó a Leo, que se había puesto en alerta, y les ofreció sendas sillas. Me gustaría ofrecerle una copa de vino, dijo, pero me temo que su acompañante está algo limitado con esa máscara. El desconocido habló por primera vez. Su voz, a pesar del leve acento extranjero, era profunda y agradable. Peter se sintió casi avergonzado de su escepticismo inicial. Antes de irme, será un placer brindar con usted, monsieur, dijo. Créame, la máscara es necesaria. Algunas partes de lo que voy a contarle parecerán inverosímiles, pero si me permite apelar a ese pequeño terreno común que compartimos, el de quienes saben escuchar, tal vez pueda explicarme. Sibyl le dirigió una leve sonrisa. Peter asintió con calma. La señorita Christian me ha hablado de usted, prosiguió el enmascarado. Sé que es un caballero americano. Yo soy italiano y, por desgracia, pertenezco a una familia enfrentada a tiempos difíciles. Le hablaré con franqueza, pero también con cierta reserva. Parto de la idea de que, como estadounidense, no se interesa demasiado por las querellas políticas europeas y prefiere dejar que cada país resuelva su destino. De acuerdo hasta aquí, dijo Peter. Los países de los que hablo son Italia y Francia. Puede que nunca haya guerra entre ellos, pero los italianos sentimos que Francia frustra ciertas aspiraciones nacionales y se burla del régimen que ahora domina en nuestro país. Quizá haya oído hablar, y no lo niego,
de muchos agentes del antiguo régimen que viven entre aquí y Frejus. Su misión es mantener vivo el patriotismo y la identidad de los italianos exiliados por motivos políticos. Antifascistas, murmuró Peter. Llámelos así si lo desea, asintió el otro. Hay más de 120.000, bien organizados entre aquí y Frejus. Tienen líderes, lugares de encuentro, propósitos definidos. Todo eso, nombres, planes, compromisos, está dentro de un arcón que por milagro llegó a una tienda de antigüedades en San Pablo y que ahora, según entiendo, está en su poder. ¿Un arcón con una cerradura maravillosa?, preguntó Peter. La obra maestra de un forjador del siglo XIV, afirmó el hombre. El arcón siempre permaneció en uno de mis castillos. Cuando nuestros enemigos italianos se hicieron amigos del gobierno francés, intentaron desmantelarnos. Suspendimos nuestras reuniones. El arcón fue escondido. Luego se perdió su pista. El único custodio murió y con él el secreto. Y ha terminado en esa casa y ahora está aquí. Peter retiró el paño. A través de la máscara se encendieron los ojos del visitante. «Ese es el arcón», exclamó con inmenso alivio. «Está intacto, la cerradura sin daños. Contiene, señor James, pruebas suficientes para que Italia exija la extradición de 50 hombres cuya vida correría peligro». Sacó una cadena del bolsillo. Tal vez nunca haya visto una llave de oro. Esta es única, la única en el mundo que puede abrir ese arcón. ¿Me permite demostrarlo? No es necesario, aseguró Peter. El hombre enmascarado suspiró, como si liberara de golpe una tensión largamente contenida. Ahora viene la parte más difícil, admitió. Cuando la señorita Christian me habló de su posición social, Monsieur James, me sentí casi decepcionado. Hubiera preferido que no fuera usted uno de los nuestros. Así podría ofrecerle simplemente mi talonario de cheques. Podríamos haber hablado de 1 millón de francos o de 5. En ese arcón están las vidas de hombres que aman Italia. Peter sonrió, se levantó con naturalidad y señaló el arcón. Me temo, dijo con suavidad, que tendrá que ayudarme a cargarlo hasta su coche, a menos que quiera que llame a mis criados. ¿Me lo entrega así, sin más?, preguntó el visitante incrédulo. Con el mayor gusto. Se hizo un silencio. Sibyl le apretó el brazo. Sus ojos brillaban con un orgullo silencioso. Usted ha mencionado el dinero, dijo Peter. En realidad debe usted la devolución del arcón a un pintor hambriento, cuyo mobiliario salvé hace unos días de ser arrojado a la calle. Se llama Freusen. Tiene talento, se lo aseguro. Si algún día pudiera conducir su coche hasta su casa, Le Manoir, a 1 kilómetro de Gournon, y, sin decir una palabra de esta historia, pidiera ver sus cuadros y le comprara alguno que le agradase, le estaría usted haciendo un gran favor a él y devolviendo el gesto que ahora le hago yo. El visitante le estrechó la mano con emoción contenida. Un noble gesto, dijo con reverencia. El futuro de su pintor está en mis manos. Y ahora, monsieur, si me lo permite, brindaremos juntos. Peter llenó las copas. Al chocar el cristal con el del enmascarado, sus ojos se encontraron un instante. Había en aquel gesto silencioso
todo lo que no se podía decir. Fin. Epílogo. Tras el juego teatral de este relato se esconde una verdad más profunda. Los documentos ocultos en aquel arcón no eran joyas ni contratos, sino algo más valioso: los nombres y las vidas de quienes aún soñaban con una Italia libre. Eran opositores al régimen fascista, hombres que luchaban en silencio desde la sombra y que encontraban en la campiña francesa un refugio precario pero vital. En aquellos años Francia era tierra de asilo, pero también de equilibrios delicados. Aunque muchos exiliados italianos fueron acogidos, sobre todo en Niza, Marsella, Lyon y los pueblos cercanos a la frontera, el gobierno francés no siempre protegía a quienes huían del régimen de Mussolini. A partir de 1932, y bajo creciente presión diplomática, comenzó a vigilar o incluso entregar a ciertos opositores considerados peligrosos. Había una tensión constante. Francia era una república democrática con tradición de asilo, pero no deseaba abrir un conflicto con su vecino del sur, el régimen fascista italiano, con quien compartía intereses estratégicos y comerciales. En este relato se refleja esa ambigüedad. Francia no se opone abiertamente a los antifascistas, pero tampoco los protege activamente si eso compromete su equilibrio diplomático. Si le ha gustado esta narración, le invito a acompañarme en las próximas. Hay muchas más intrigas, encuentros inesperados y giros sutiles en el camino. Puede suscribirse al canal para no perderse ninguna nueva historia, y si desea apoyar este proyecto, un me gusta o un comentario ayudan más de lo que imagina. Gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Hasta la próxima lectura.